El divorcio y la acción desvinculatoria. El divorcio y sus antecedentes en Bolivia. En el tema que precede hemos definido el divorcio como una de las formas de disolución del vínculo jurídico que une a los cónyuges, mediante una resolución judicial pronunciada dentro de un proceso de divorcio fundada en la voluntad unilateral o de mutuo acuerdo de los cónyuges que prevé el Código de las Familias. Este instituto jurídico fue introducido en la legislación boliviana mediante la Ley del Divorcio Absoluto, promulgada en 15 de abril de 1932, durante la presidencia del doctor Daniel Salamanca, que textualmente decía: el matrimonio se disuelve, primero, por muerte de uno de los cónyuges, segundo, por sentencia definitiva de divorcio. Al mismo tiempo, había establecido 8 causales específicas de acuerdo al siguiente orden: por adulterio de cualquiera de los cónyuges, por tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro, por prostituir el marido a la mujer o uno de estos a los hijos, por abandono voluntario del hogar por más de un año, habiendo intimación judicial para que se restituya, por embriaguez habitual, locura y enfermedades contagiosas, crónicas e incurables, por servicias e injurias graves y por malos tratamientos, aunque no sean de gravedad, pero bastantes para hacer intolerable la vida en común. Estas causales serán apreciadas por el juez teniendo en cuenta la educación y condición del esposo agraviado. Por mutuo consentimiento, pero en este caso el divorcio no podrá pedirse sino después de 2 años de matrimonio. Por la separación de hecho libremente consentida y continuada por más de 5 años, cualquiera sea el motivo. Hasta entonces, en el país había regido únicamente la separación de cuerpos regulado por el Código Civil Santa Cruz de 1831, con fundamento en el derecho canónico. En el gobierno de facto del coronel Hugo Banzer Suárez fue promulgado el Código de Familia, mediante decreto ley número 10.426, de fecha 23 de agosto de 1972, y puesto en vigencia el 6 de agosto de 1973. Este código fue modificado por decreto ley número 14.849, de fecha 24 de agosto de 1977. Posteriormente, en fecha 4 de abril de 1988, es elevado a rango de ley, con nuevas modificaciones mediante la ley número 996. Por último, modificada por la ley número 1760 del 28 de febrero de 1997, denominada de abreviación procesal civil y de asistencia familiar, que reformó el capítulo relativo al régimen de fijación de la asistencia familiar. En el año de 1999, mediante la ley número 2026, de fecha 27 de octubre, se promulga el Código Niño, Niña y Adolescente, legislación que prácticamente modifica o deroga los capítulos relativos a la tutela, la pérdida y suspensión de la autoridad de los padres y la adopción de hijos. De otra parte, con la promulgación de la Ley Orgánica del Ministerio Público, los fiscales en materia familiar dejaron de intervenir, incumpliendo con la norma constitucional de brindar protección a la familia, dejando en la incertidumbre la aplicación de los artículos 367, 381 y otros del Código de Familia de 1972, gracias al olvido y omisión de los legisladores de no haber considerado para nada sobre el particular. De cualquier manera, esta legislación marca, en el contexto internacional y de Bolivia en particular, un hito trascendental e histórico, pues tiene la virtud de crear el derecho familiar, al independizarlo del derecho civil, adquiriendo de ese modo autonomía propia, hecho que no fue advertido por algunos autores, sino hasta hace apenas algunos años. Esa particularidad trascendental
sostiene la nueva legislación del derecho de familia, denominado Código de las Familias y del Proceso Familiar, promulgado por la Ley número 603 el 19 de noviembre de 2014, durante el gobierno constitucional de don Juan Evo Morales Ayma. La acción del divorcio y la desvinculación. Concepto. En el ámbito del derecho procesal, la acción está concebida como la facultad o poder jurídico que todo sujeto de derecho tiene para acudir ante el órgano jurisdiccional pidiendo el reconocimiento de un derecho o de una pretensión jurídica, adaptado el concepto al derecho de familia que rige en nuestro país. Podemos decir que la acción del divorcio o la desvinculación es la facultad o el poder jurídico que tiene cualesquiera de los cónyuges de acudir ante el órgano jurisdiccional competente para demandar la disolución de su vínculo matrimonial o unión libre, fundada en alguna de las licencias prescritas en la ley. En ese contexto, cualquiera de los cónyuges o por ambos, por sí o por medio de representación con poder especial, pueden interponer la demanda ante el juez público de familia en la vía extraordinaria, al amparo de las facultades catalogadas en los artículos 205 y 207 del Código de las Familias, en el lugar del último domicilio del matrimonio o el lugar de la última residencia del demandado, como señala su artículo 223, parágrafo primero, reuniendo los requisitos formales y procesales necesarios establecidos en el artículo 259 del mismo Código Familiar. Su origen etimológico. No siendo el objeto de estudio el tema procesal, solo por vía de ilustración referimos que la palabra acción proviene del latín agere y de actio, que quiere decir hacer, obrar, actividad, ejercicio de una potencia o facultad. Caracteres de la acción de divorcio. La acción de divorcio y la desvinculación de la unión libre, a diferencia de las otras que rige el Código Procesal Civil y otras similares, reconoce caracteres muy propios. Es personalísima. El matrimonio o la unión libre se tratan de actos jurídicos eminentemente personales, intuito personae, y por lo mismo, su disolución también solo compete a los cónyuges, quienes pueden ejercer la acción desvinculatoria por sí o mediante mandatario con poder especial. Por eso es que los padres no pueden demandar el divorcio de sus hijos si la nuera o el yerno les llega a agradar, ni continuar el proceso por los herederos si un esposo ha fallecido. Según la orientación doctrinal de nuestra legislación, los herederos no pueden proseguir con la tramitación de la acción del divorcio a la muerte de cualquiera de los cónyuges, como sucede en otras legislaciones. Esa posibilidad solo procedía en las acciones de anulabilidad del matrimonio, según facultades concedidas por los artículos 83 y 90 del Código de Familia de 1972. Sobre este punto, en las jornadas de trabajo para la estructuración de la nueva legislación familiar, se había sugerido incorporar la prosecución de la acción desvinculatoria por los herederos, bajo el supuesto de que la demanda fue planteada por decisión y voluntad unilateral del cónyuge difunto, y porque en ella éste hizo la exposición de los motivos, las razones y causas que le indujeron para optar por la acción de divorcio o la desvinculación de su cónyuge. Proseguir con el desarrollo de la acción desvinculatoria representaría, ante todo, en estos casos, simplemente cumplir con la voluntad del cónyuge difunto por parte de sus herederos. Se basa en la simple voluntad autónoma de los esposos. De acuerdo con la nueva orientación doctrinal que adopta la legislación familiar, en Bolivia, la acción de divorcio prospera a simple voluntad de los cónyuges, sin necesidad de justificar o demostrar las causas o razones que fundan la actitud de desvinculación para poner fin a las relaciones jurídicas matrimoniales, como acontecía en la anterior legislación familiar, o como sucede
en otras latitudes. Debe fundarse en una de las facultades señaladas en la ley. De hecho, en la demanda, el cónyuge que pretende la disolución de su vínculo jurídico conyugal debe expresar las facultades en las que sustenta su acción, dependiendo las circunstancias que frustraron el proyecto de vida conyugal, porque bien puede tratarse de una decisión unilateral o consensual entre los esposos, lo mismo que acudir a la vía notarial o judicial. Incompatibilidad para fundar demandas en facultades excluyentes. En la praxis judicial puede acontecer que muchos profesionales abogados invoquen erróneamente las facultades contenidas en el artículo 205, las que por su naturaleza jurídica resultan contradictorias, inviabilizando la acción. Ello tiene su explicación lógica, porque las facultades establecidas para el artículo 205 para la desvinculación por la vía judicial se basa primero en hechos que representan gravedad en las relaciones conyugales, que tornan difíciles e insostenibles la vida en común debido a ciertas actitudes de orden moral, malos tratamientos, agravios o injurias graves, o incumplimiento malicioso de los deberes matrimoniales y otras situaciones fácticas en las que pudieran incurrir los cónyuges, cuyas causas ocasionan la ruptura del proyecto de vida en común. Segundo, la acción igualmente prospera por acuerdo de partes o por la sola voluntad de una de ellas, o sea, los cónyuges. En cambio, en el divorcio notarial prima el mutuo acuerdo o consentimiento recíproco, sin interesar las razones que pudo haberles inducido a tomar la decisión de poner fin a la relación conyugal. De ello se deduce con claridad que, reuniendo los requisitos exigidos en la ley, los cónyuges pueden elegir las facultades desvinculatorias que establece la misma ley. Empero, puede resultar una incompatibilidad acudir a ambas instancias, porque resultan excluyentes, como en aquellos casos donde uno de los esposos ha planteado su demanda desvinculatoria en la vía judicial y otro en la vía notarial. No admite renuncia o limitación a la facultad de pedir el divorcio. El derecho de pedir el divorcio o la desvinculación de la unión libre es de orden o derecho público, en ejercicio de la libertad individual fundada en la igualdad jurídica de los cónyuges, de donde ninguno puede limitar al otro la facultad de demandar la desvinculación matrimonial, cuando considera que la vida en común se hace insoportable, insostenible, ni poder establecer esta condición limitativa a momento de constituir el matrimonio o durante la vida conyugal, bajo sanción de nulidad de pleno derecho. Se encuentra sujeta a extinción por reconciliación. La reconciliación pone fin al proceso y puede oponerse en cualquier estado de la causa, mediante manifestación verbal o escrita, libre y voluntaria, de ambos cónyuges, ante la autoridad judicial, si aún no hay sentencia ejecutoriada. Como se tiene anotado, la reconciliación consiste en el acuerdo o el avenimiento que se suscita entre los cónyuges después de las divergencias, disputas o desinteligencias que sostuvieron durante la vida conyugal, y se basa en el perdón que el cónyuge ofendido dispensa al otro para retornar a la vida en común. Ejercicio de nueva acción de divorcio. En caso de discordia, después de la reconciliación, la o el cónyuge puede iniciar una nueva acción de divorcio o de vinculación. De ese modo estipula el ordenamiento jurídico familiar, artículo 209, y es que la posibilidad de desvincularse para los cónyuges es un derecho reconocido y facilitado por el derecho, cuando las relaciones maritales se encuentran afectas de incompatibilidad, desafecto, desconfianza y otros factores negativos. Matrimonio celebrado en país extranjero. Los matrimonios constituidos en países extranjeros pueden ser disueltos en Bolivia si la ley del país donde se celebró admite la desvinculación,
cualquiera sea la nacionalidad de los esposos. En cambio, el boliviano o boliviana que se casa con otra persona de su propia nacionalidad o extranjera tiene la facilidad de divorciarse en Bolivia, aunque el país donde se celebró el acto matrimonial no admita el divorcio, siempre y cuando resida en el territorio de la República. Ese era el espíritu de lo legislado en el artículo 132 del Código de Familia de 1972, cuando disponía: los casados en el extranjero pueden divorciarse en Bolivia, cuando la ley del país en que se realizó el matrimonio admita la desvinculación. Luego agrega que el boliviano o la boliviana que se casa con otra persona de igual o distinta nacionalidad puede obtener el divorcio aunque el país en que se realizó el matrimonio no lo reconozca, si se domicilia en el territorio de la República. En esta cuestión, hasta no hace mucho tiempo, ha venido rigiendo los principios jurídicos del derecho privado internacional. Así, por ejemplo, para los extranjeros, se aplicó el principio del locus regit actum, o sea, que rigió las disposiciones legales del lugar donde se celebró el acto jurídico del matrimonio. En cambio, para los nacionales, los derechos del jus soli, esto es el derecho que tienen las personas para someterse a la ley de su propio país. Entre los convenios y tratados celebrados por Bolivia, tenemos al Tratado de Montevideo de 1889, ratificado por Bolivia en 1939, el Código de Derecho Internacional Privado de La Habana, aprobado por la Convención del 20 de febrero de 1928, ratificado por Bolivia mediante la Ley del 20 de enero de 1932. Con el avance de la ciencia jurídica y el fenómeno de la globalización, en la actualidad casi todas las naciones del mundo han incorporado en sus legislaciones el instituto del divorcio vincular, luego de la tenaz resistencia sostenida en países con fuerte influencia religiosa en las décadas de los años 60 y 70 del siglo pasado, entre ellos Italia, España, en Europa. En Sudamérica, Argentina, Paraguay, Colombia y últimamente Chile, que recién en noviembre del 2004 incorporó a su legislación la ley del divorcio. Esa aceptación casi universal del divorcio hace prácticamente ya inaplicable los tratados y convenios internacionales en la presente época, porque al no haber restricción, los individuos pueden desvincularse jurídicamente en cualquier país donde se encuentren habitando, pudiendo simplemente homologar la disposición legal o la sentencia que determina la disolución para surtir sus efectos en otros países. La nueva legislación familiar no hace alusión para nada sobre el tema. Suponemos que por las circunstancias que se comentó. Reconocimiento y ejecución de sentencias dictadas en país extranjero. En las actividades cotidianas de la abogacía existen dudas o desconocimientos sobre la forma de materializar y ejecutar las sentencias que provienen de otros países. Quién sabe, se debe ello por la escasa frecuencia con la que se presentan estas eventualidades. Debemos decir que las sentencias de divorcio emitidas en países extranjeros, para que puedan surtir efecto en Bolivia, es necesario que sean reconocidas legalmente, luego ejecutadas en el Estado plurinacional, si correspondiera. Este procedimiento está circunscrito a la existencia de tratados con aquellos países de donde provienen las resoluciones judiciales. Si no existieren tratados con la nación de donde provienen o hubieran pronunciado esos fallos, en Bolivia se les dará la misma fuerza que en ella se dieren a los pronunciados. En Bolivia esto
por un principio de reciprocidad. En otras situaciones pueden aplicarse los casos que establecen los artículos 503 y 504 del Código Procesal Civil. El tribunal competente para pronunciar resolución de reconocimiento de sentencia y resoluciones dictadas en países extranjeros es el Tribunal Supremo de Justicia, en sala plena, conforme a las regulaciones contenidas en los artículos 507 y 508 del Código Procesal Civil. Su trámite está sujeto a un régimen procesal sumarísimo, de modo que, presentada la solicitud y testimonio debidamente legalizado ante las delegaciones consulares y la Cancillería de la República, es decir, cumpliendo con los requisitos de validez catalogados en el artículo 505 del Código Procesal Civil. El Tribunal Supremo de Justicia dispondrá la citación a la parte contra quien se pide la ejecución, y dicha parte podrá exponer lo que estimare conveniente a su defensa dentro del plazo de 10 días. Con la contestación o sin ella, el tribunal en sala plena dictará resolución contra la que no existe recurso alguno. Si el Tribunal Supremo declarare haber lugar a la ejecución, se remitirá la sentencia a la autoridad judicial competente, teniéndose como tal a aquel a quien hubiere correspondido conocer del proceso en primera instancia, si se hubiere promovido en el Estado plurinacional a efecto de que imprima los trámites que correspondan a la ejecución de sentencias, o sea, que si se declarare el reconocimiento de la sentencia dictada en el extranjero y considerare que deberá darse cumplimiento a la misma, dispondrá dicho cumplimiento por el tribunal o juez a quien habría correspondido conocer del proceso en primera instancia, si se hubiere promovido la demanda en Bolivia. De ese modo, será el juzgado público de familia quien tramite todas las emergencias resultantes de la sentencia reconocida u homologada, que comprende la situación de los hijos, la asistencia familiar que corresponda, el ejercicio del derecho de visitas y supervigilancia, la división y partición de los bienes gananciales y otras cuestiones. Las excepciones en la acción del divorcio. Concepto. En el derecho de familia y en especial en el proceso de divorcio o de desvinculación en las uniones libres, a diferencia de lo que acontece con el procedimiento civil o penal en curso del desarrollo del proceso, permite la oposición de ciertas cuestiones llamadas excepciones, que sin negar el fundamento de la demanda, tratan de impedir la prosecución del proceso, paralizándolo momentáneamente o extinguiéndolo definitivamente, de acuerdo con la naturaleza de la excepción, sea dilatoria o perentoria, de donde la excepción es considerada como el medio legal de defensa del que se vale el demandado para retardar o destruir la acción del demandante. Origen etimológico. En su etimología, la palabra excepción proviene del latín excipiere, que significa arguir, reclamar, observar. El proceso de divorcio, según el Código de Familia de 1972, admitía la presencia de dos excepciones, la de reconciliación y la prescripción de la acción. Claro que no se descartaban las otras que se catalogan en el artículo 336 del Código de Procedimiento Civil, como la cosa juzgada, litispendencia y otras. En cambio, en el Código de las Familias, artículo 252, se nota la presencia de las excepciones previas de incompetencia, incapacidad o impersonería, falta de legitimación, proceso pendiente y la cosa juzgada,
que resultan compatibles a la acción de divorcio o de desvinculación de las uniones libres. Sin embargo, por lo que estipula el artículo 208 de esta codificación, la reconciliación se la puede oponer como una especie de excepción perentoria en cualquier estado de la causa, mediante manifestación verbal o escrita, libre o voluntaria, de ambos cónyuges, si aún no hay sentencia. El efecto inmediato que provocará será la extinción de la acción, o sea que pondrá fin al proceso. Las otras que enumera la norma 252 resultan aplicables a los otros procedimientos. La reconciliación es el acuerdo o el avenimiento que se suscrita entre los cónyuges después de las divergencias, disputas o desinteligencias que sostuvieron durante la vida conyugal, basados en el perdón que el cónyuge ofendido dispensa al cónyuge culpable para retornar a la vida en común. Como dice el Código, la reconciliación pone fin al proceso y puede oponerse en cualquier estado del proceso, mediante manifestación verbal o escrita, libre y voluntaria, de ambos cónyuges, ante la autoridad judicial, si aún no hay sentencia ejecutoriada. En esa circunstancia, lo que corresponde es tramitársela en forma inmediata, decretando la cesación de la separación y la reconstitución de las relaciones conyugales y determinando la conclusión o extinción del proceso. De lo expuesto se deduce que la reconciliación será declarada en auto motivado, dando por concluido el proceso de divorcio. En este caso, la reconciliación concebida a manera de excepción persigue la finalidad inmediata de impedir la desvinculación conyugal. La reconciliación se la puede formular cualesquiera sean las causas en las que se sustente la acción de divorcio, por ruptura del proyecto de vida o por mutuo acuerdo, y por el efecto que genera se asemeja a una excepción perentoria, y es de previo y especial pronunciamiento. Artículo 208 del Código de las Familias. La ley admite la reconciliación cuando los cónyuges vuelven a la vida en común, después de los hechos que dieron lugar a la demanda, es decir, durante la substanciación del proceso. De otro lado, siendo amplia la ley, faculta a los esposos poder iniciar una nueva acción de divorcio en caso de discordia, después de la reconciliación, según lo previsto en los artículos 209 del Código de las Familias. Cabe aclarar que este cuerpo normativo no considera la reconciliación como una excepción entre las catalogadas en el artículo 252. Sin embargo, por la forma como se deduce la tramitación del proceso, la entendemos como una forma de excepción. Por lo estipulado en el artículo 308 del Código de las Familias, dentro de la tramitación del proceso de divorcio, se pueden oponer todas las excepciones que cataloga su artículo 252, de acuerdo con la compatibilidad de la situación jurídica en la que se pretenda utilizarla en la defensa. Causas de extinción de la acción de divorcio. La muerte. La forma más típica de la extinción de la acción es la muerte de cualesquiera de los cónyuges durante el desarrollo del proceso de divorcio o de vinculación conyugal en las uniones libres. Hecho jurídico que significa la cesación de la causa, resultando innecesaria ya la continuidad de los demás actuados procesales concernientes. En criterio personal, significa la interrupción de la acción por sobrevenir el fallecimiento real o presunto de uno o los dos cónyuges. En nuestro sistema jurídico, según lo prescrito por el artículo 236 del Código de las Familias, la acción de divorcio se caracteriza por ser esencialmente personalísima, razón por la que ella se extingue por la muerte de uno de los esposos. Ese hecho importa que los herederos ni otras personas pueden continuarla bajo ningún título.
porque la acción no es transmisible por sucesión mortis causa, y porque tanto el divorcio como la muerte determinan la disolución del vínculo jurídico matrimonial. Sin embargo, es necesario comentar que otras legislaciones, como las de Perú, admiten la continuidad de la acción por los herederos, encontrándose iniciado el proceso del divorcio vincular por el cónyuge fallecido, tal como sucedía en Bolivia con la acción de la anulabilidad del matrimonio, artículo 90 del Código de Familia de 1972. La permisión explica su fundamento en el entendido de que si el cónyuge fallecido interpuso su acción desvinculatoria, lo hizo en la intención de poner fin a su unión conyugal, por haberse tornado insostenible, inaguantable, más si la causal invocada obedeció a una decisión basada en hechos morales quebrantados por el cónyuge supérstite, adulterio, tentativa o injurias graves, que hubieran hecho irreversible la acción por el ofendido. En ese concepto, parece lógico que la acción pueda merecer una sentencia final que pueda o no declarar la desvinculación matrimonial y ser perfectamente factible en estos casos el divorcio como sanción, determinando la exclusión de la sucesión al cónyuge culpable. La reconciliación. El artículo 208 del Código de las Familias señala: extinción por reconciliación. La acción de divorcio se extingue por la reconciliación, o sea, la reconciliación pone fin al proceso y puede oponerse en cualquier estado de la causa, mediante manifestación verbal o escrita, libre y voluntaria, de ambos cónyuges ante la autoridad judicial, si aún no hay sentencia ejecutoriada